Ok. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la irrigación de la cabeza y del cuello. Es algo largo, pero, pero bueno, ahora es que tenemos tiempo. Entonces, bueno, vamos a empezar el caminito como siempre de las bacterias. Recordemos que el callado de la aorta da tres ramas, ¿verdad? Que son el tronco arterial brachiocefálico derecho. Bueno, del lado derecho da el tronco arterial brachiocefálico. Tenemos la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Ok. Ajá. Entonces, vamos a comenzar con la subclavia. Después hablamos de las carótidas, eh, de la carótida primitiva que da la externa y la interna. Ok. Entonces, de la irrigación del cuello se encarga es la arteria subclavia. La subclavia, como les dije, se origina del lado derecho. Si es del lado derecho, se origina que no se escucha. Pero debe ser que... Ya va. Que alguien escribió que no se escucha. Ajá. Ya va. Si alguien no me escucha, me avisa. Si alguien más no me escucha, me avisa. Voy a silenciarlos algunos porque o si pueden silencian su audio porque me molesta en el oído. Me enreda. Ajá, yo creo que ahí va la chama a activarlo. Bueno, cualquier cosa me escribe otra vez. Ok, voy a continuar. Entonces, la subclavia, la subclavia tiene 5 ramas. Ajá, la subclavia sale, ya estaba diciendo, su origen es, si es la subclavia derecha, del tronco arterial brachiocefálico, y si es la subclavia izquierda, es directamente de la aorta. La subclavia tiene 5 ramas, da 5 ramas que nos ayudan, es una mnemotecnia que se llama, mi mamá es acróbata en 2 circos. Mi mamá es acróbata en 2 circos. Estas láminas yo de todas maneras las voy a pasar al final de la clase, y las voy a pasar a todos. Por si no tienen que copiar o si están grabando, se les hace un poco más complicado. Entonces, mi mamá es acróbata en 2 circos. Ok, primero tenemos, ya les voy a explicar lo de la mnemotecnia. Primero tenemos la arteria vertebral. La arteria vertebral es esta que vemos aquí, este libro de Rubier. Va subiendo por todos los agujeros de conjunción, agujeros vertebrales en las apófisis transversas de las vértebras cervicales y llega a la parte posterior del cerebro para darle irrigación. Entonces, del cerebro se encarga, o sea, de todo el sistema nervioso central, se encargan lo que es la arteria vertebral y la carótida primitiva. Tenemos la mamaria interna, que actualmente también se llama torácica. De hecho, creo que aquí está como torácica.
no se ve muy bien, pero está como torácica, que es esta que desciende aquí por detrás, perdón, por delante de las costillas. Ella va por delante de las costillas. Ella, de hecho, entonces, ella se llama mamaria interna porque irriga los dos cuadrantes mediales de las mamas. Y en cambio, existe la mamaria externa, que es rama de la axilar, que es así, inerva los dos cuadrantes laterales. Perdón, cuando dije lo de la mnemotecnia, de mi mamá es acróbata en dos circos, eso es de la arteria axilar, disculpen. En esta sí no tenemos mnemotecnia, tenemos que buscar cómo nos aprende. Entonces, tronco arterial brachiocefálico, carótida primitiva, subclavia. La subclavia entonces me está dando la arteria vertebral, que ya la dijimos. Tenemos entonces dos troncos después. Perdón, después tenemos aquí la mamaria interna y después tenemos dos troncos que dan varias arterias. Primero el tronco costocervical, este tronco costocervical. Ya va. Ok. El tronco costocervical me da la intercostal suprema y la cervical profunda. La intercostal suprema es una arteria, a ver si recuerdan, cuando la aorta sube, ¿verdad? Ella viene del ventrículo izquierdo, sube y da tres ramas de eh, da las tres ramas que ya acabamos de mencionar en el callo de la aorta y después desciende y se convierte en la aorta descendente, pues. Al descender por delante de la columna, ella va dando unas arterias que se llaman arterias intercostales. Esas arterias intercostales van a ir por el borde inferior de las costillas, va dando irrigación. ¿Se acuerdan que les he dicho que cuando se va a colocar un tubo de tórax hay que colocarlo por encima de la costilla, porque si lo colocamos por debajo le damos a esa arteria y entonces el paciente va a sangrar como un chivo. Entonces, estas arterias intercostales vienen directamente de la aorta. Resulta que como la aorta da la vuelta, vamos a ver, da la vuelta y empieza a descender, cuando ella se pega a la columna, no lo hace desde D1, lo hace como desde D4. Quiere decir que, ajá, y entonces, ¿cómo hace para dar las intercostales de, de la primera, de la segunda, de la tercera costilla? ¿Cómo hace para darlas? Bueno, no las da la aorta, sino que las da este tronco costocervical. Este tronco costocervical da la arteria intercostal suprema que desde arriba baja y da las intercostales de la costilla 1, 2 y 3. Ya a partir de la cuarta la da la aorta directamente. Entonces esa es la arteria intercostal suprema. La arteria cervical profunda es eh, es una ramita para músculos del cuello. Ya va. Que hay una que no activa, no me escucha. Ajá. El
tronco tirocervical me va a dar varias cosas. Primero me va a dar para la tiroides y obviamente cosas en el cuello. Fijémonos, para la tiroides. Entonces la tiroides está irrigada por dos arterias, principalmente. Una arteria tiroidea inferior y una arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea inferior es rama del tronco tirocervical, que es rama de la subclavia, que es rama de la aorta. ¿Ves? La arteria tiroidea inferior, es decir, la parte inferior de la tiroide, está irrigada por la tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical, rama de la subclavia, rama de la aorta. En cambio, la tiroidea superior es rama de la carótida externa, es la primera rama de la carótida externa. Y es que a su vez es rama de la carótida primitiva, y la carótida primitiva es rama de la aorta. Ok, ¿qué otras arterias da el tronco tirocervical? Da la cervical ascendente, la transversa del cuello, que van a irrigar también los músculos del cuello. Y la arteria supraescapular es una de las tres arterias de la escápula. Yo no recuerdo si a la final dejé la irrigación de la escápula, pero es una de las tres arterias. Y es esta que está aquí, la supraescapular. Esta que vemos aquí, que sale aquí, viene aquí y pasa por esta escotadura que se llama escotadura supraescapular y aquí. Irriga al supraespinoso y infraespinoso. Va en conjunto también con el nervio supraescapular, que es rama del plexo braquial, para innervar esos músculos que son del manguito rotador. En cambio, hay otra arteria que es rama directa de la subclavia, que es esta que está aquí, rama directa de la subclavia, arteria dorsal de la escápula. Estas dos, dorsal de la escápula y supraescapular, son dos de las tres arterias que irrigan la escápula. La otra arteria es una que se llama circunfleja de la escápula y está más abajito, es rama de la arteria axilar. Ajá. Entonces fijémonos, aquí tenemos, tratemos de no mirar la leyenda, esternón, clavícula, esto que sería tronco arterial brachiocefálico, carótida primitiva, subclavia. Entonces de la subclavia está saliendo esto. Ajá. De la subclavia está saliendo primero esta arteria que vemos aquí, que es la vertebral. Se está yendo hacia atrás para ir a través de los agujeros vertebrales. Luego tenemos este aquí, que sí es el tronco tirocervical, y da esta arteria que cruza aquí, ¿ves? Por eso cortaron aquí la carótida, para ver que esta arteria está haciendo este cruce aquí, pasa por detrás para irrigar la tiroides, rama del tronco tirocervical. Recuerden que la parte superior de la tiroides está irrigada por la tiroidea superior, rama de la carótida externa, rama de la carótida primitiva, rama del tronco arterial brachiocefálico, rama de la aorta. Luego, tenemos entonces también aquí el tronco costocervical y por aquí la última arteria, la dorsal de la escápula. Y esta que viene aquí es la supraescapular, que también va a la escápula, que es rama de este tronco tirocervical. Entonces, tenemos a la escápula va la dorsal de la escápula y va la supraescapular. Entonces, aquí tenemos otro dibujito para volverlos locos, pero es mentira, porque a mí no me gusta volverlos locos. A mí lo que me gusta es que ustedes puedan ver los dibujos y poder fijar, poder aprender. No todos fijamos a nivel visual, pero por lo menos trato de hacerles el intento. Fijémonos que esto es
una vista oblicua, y tenemos en rojo, tengo las ramas de la subclavia. En rojo tenemos las ramas, los cuadros rojos son las ramas de la subclavia, en azul son otras arterias que no son las ramas. Entonces fijémonos, del lado derecho, fijémonos otra vez, tratemos de adivinar. Aorta, callado de la aorta, tronco arterial brachiocefálico. Esto sería carótida primitiva, ¿verdad? Que se va a dividir en carótida interna y carótida externa. Aquí la carótida externa empieza a dar ramas, la carótida interna no da ninguna rama hasta que se mete en el agujero, en el conducto carotidio. La subclavia, entonces tenemos varias ramas. La primera, la más principal, la vertebral. Fíjense cómo da esta curvatura aquí y se mete por todos los agujeros transversos. Fíjense que esta es la séptima cervical. Tiene su agujero en la apófisis transversa y no se mete por ahí la arteria. Es decir, que ese agujero muchas veces está de más. A veces la arteria se mete antes, pero la mayoría se mete después. Es decir, que por ese agujero de la séptima vértebra no pasa la arteria vertebral. Sube ahí la arteria vertebral. Luego tenemos entonces el tronco costocervical, tenemos el tronco tirocervical. Fíjense que está el tronco tirocervical, da la arteria, que dijimos, la arteria tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical para irrigar la tiroides. Aquí tenemos, por supuesto, también que se nos estaba olvidando, la arteria mamaria interna. Aquí la tenemos, torácica interna. La mamaria interna, fíjense aquí, yo les había dicho por delante de la costilla, no, es por detrás de la costilla. Es decir, entre el pulmón y la costilla. Por ahí va descendiendo y de hecho ella ayuda a recibir. Por eso ella también es muy importante también, porque cuando vienen las arterias intercostales que vienen por detrás, pasando por debajo de las costillas, ella las recibe y hace una anastomosis, y por eso es que lesionar una arteria intercostal, eso llora como ustedes no tienen idea. ¿Qué otras arterias vemos por aquí? Esta que viene aquí y pasa por la escotadura de la escápula, viene para acá, para detrás de la escápula, entonces la arteria dorsal de la escápula, perdón. Esta es la dorsal de la escápula allá, y la que pasa por la escotadura es esta que está aquí. Esta que vemos aquí, que entonces esta sí es la supraescapular, que es rama, fíjense, es rama del tronco tirocervical. El tronco tirocervical es el que tiene un pocotón de rama. El costo cervical es el que tiene dos costos de costilla, que entonces me da la intercostal suprema y otra cervical que ya no me acuerdo. Intercostal suprema y cervical profunda. Ok, aquí tenemos la arteria axilar. La arteria axilar, después de la subclavia, en un sitio se convierte en arteria axilar. A ver, ¿quién se acuerda? Ajá, no voy a esperar que me escriban. Me olvida que no tienen clase. Arteria axilar se convierte en subclavia después que pasa cuando pasa por el borde lateral de la primera costilla. Después que pasa por aquí, por el borde lateral de la primera costilla, la arteria subclavia se llama ahora axilar. La axilar se llama humeral después que pasa por debajo del redondo mayor, el músculo redondo mayor. Ajá, fíjense que aquí está la subclavia. Vamos a ver. Ah, sí, aquí está. Ahí está la irrigación de la escápula para dársela de una vez. La axilar, una de las, la axilar da varias ramas. ¿Se acuerdan que les dije la mnemotecnia? La mamaria es acróbata, perdón, mi mamá es acróbata en dos circos, porque da la mamaria externa, que entonces va a ayudar a irrigar aquí a la mama. Mi mamá es acróbata, da la toracoacromial para acá, para arriba, para el acromio y el tórax, toracoacromial, y me da la circunfleja, me da varias circunflejas, me da la circunfleja de la escápula, que es esta que ven aquí, que viene de adelante hacia atrás y ayuda a irrigar la escápula, y en dos circos, porque entonces da la circunfleja de la escápula y da las dos circunflejas humerales. Las dos circunflejas humerales que son
la circunfleja anterior y la circunfleja posterior. La circunfleja posterior es la que le da más irrigación a la cabeza del húmero. Entonces, si vemos aquí la escápula, vemos, la escápula está irrigada por 3 arterias principales, que son arteria dorsal de la escápula, que es rama de la subclavia, que es rama de la aorta. La supraescapular, que es rama de el tronco tirocervical, rama de la subclavia, rama de la aorta. Y la circunfleja de la escápula, que es rama del axilar, rama de la subclavia, rama de la aorta. ¿Ves? Este está pasando por uno de los triángulos de los redondos. Si la otra semana me animo, damos extremidades y vamos a ver los triángulos de los redondos, todo lo que pasa por estos triangulitos, el cuadrado, el cuadrilátero, el triángulo. Aquí está la circunfleja de la escápula. Por aquí está entonces la supraescapular dando irrigación al supraespinoso y al infraespinoso debajo de la espina de la escápula. Aquí está la espina de la escápula con su borde superior y borde inferior. Aquí está la toracoacromial, rama acromial, les estaba diciendo, toracoacromial, que es esta, que es rama también del axilar, por eso mi mamá es acróbata en 2 circos. Bueno, y el drenaje del cuello es sencillamente, tenemos una yugular interna y una yugular externa. Una yugular externa que va por fuera del esternocleidomastoideo y una yugular interna que va por dentro, medial al esternocleidomastoideo. Además se ayudan a través de la yugular anterior, que está en este triángulo que estábamos viendo en la clase de cuello, en este triángulo que es el triángulo submentoniano, la yugular anterior. Entonces, a través de todo eso drenan las venas. Entonces, la yugular, tanto la yugular interna, esta es la yugular interna, la yugular externa y la yugular anterior, todas se unen con la vena subclavia y se unen y forman el tronco venoso brachiocefálico. Tronco venoso brachiocefálico. Ese tronco venoso brachiocefálico se unen los dos, aquí está, yugular interna, yugular externa, yugular anterior, todo se une aquí y forman, como les dije, subclavia con yugular, forman tronco venoso brachiocefálico. Los dos troncos venosos brachiocefálicos, tanto derecho e izquierdo, el derecho obviamente es más corto porque porque la vena cava superior está más del lado derecho. Entonces, como está más del lado derecho, el tronco venoso brachiocefálico del lado derecho es más corto. Tiene que echarse menos polo. Entonces, los dos se unen y forman la cava superior. Ajá. Si tienen alguna duda, pueden irlas escribiendo en el chat y yo al final les voy a contestar. ¿Bien? Espero también que María Fernanda se haya podido conectar. Creo que sí. Sí me está escuchando. Ajá. Bueno, me bebo un cafecito y seguimos. Entonces ya terminamos con subclavia. Al axilar eso queda en la parte de extremidades. Ok, entonces vamos con las carótidas. Carótida externa y carótida interna. ¿Cómo sabemos entonces? La carótida primitiva se origina, si es del lado derecho, del tronco arterial brachiocefálico, si es del lado izquierdo, directamente de la aorta. En este caso es de la aorta. Esto me está avisando que en 10 minutos se va a desconectar. Entonces, lo que hacemos es que nos volvemos a conectar. Ustedes, yo les paso a través del WhatsApp, les paso el link y se vuelven a conectar, porque esto cada 40 minutos hay que estarlo actualizando. Ya va.
para capturarlos a todos quiénes son los que están. Ok. Entonces, quedamos con la carótida común. La carótida común o primitiva. Entonces, de hecho, el libro, si ustedes leen el libro, tiene una porción que es torácica, una porción cervical y hasta que se hace la bifurcación. La bifurcación es más o menos al nivel del ángulo de la mandíbula, si lo dejan aquí también, casi al nivel del ángulo de la mandíbula. Aquí, aquí la vemos también. Carótida primitiva se divide, hace su bifurcación. Fíjense cómo la carótida externa da ramas en la cara, pero no da ramas. La carótida interna sí no da ramas, sino que ella llega hasta el conducto carotidio y se mete ahí. Aquí vamos viendo, fíjense de una vez, para que vayan mentalizando. Tiroidea superior, que da aquí la ramita a la tiroides. Después entonces aquí la lingual, la facial, esta que va aquí, y aquí atrás la occipital, y esta que viene aquí, la faringea. Y aquí al final, la temporal y la que se mete aquí, la maxilar interna, que tiene como 1 millón de ramas. Tiene 15. Se las aprende el que vaya a hacer maxilofacial. Y me las enseña a mí después. Entonces, las ramas de la carótida externa. Rama de la carótida externa. Pregunta de examen. Eso es pregunta fija. Tenemos la tiroidea superior, la lingual, la faringe ascendente, la facial, la occipital, la auricular posterior. Entonces lo que deben hacer es tratarse de grabar el dibujito. Ya se lo voy a enseñar. Y por último, están estas dos, que son las dos ramas terminales de la arteria carótida externa. Entonces la carótida externa tiene 8 ramas. 6 que son colaterales y 2 que son terminales. Aquí las tenemos. Aquí tenemos en la rama que da cada una, ¿no? Pero se las dejo ahí a manera de información. No me voy a extender con cada una de esas, porque bastante tenemos con aprendernos las ramas como tal. Entonces, fijémonos aquí. La primera, aquí está la bifurcación de la carótida primitiva. Entonces, la carótida externa, fijémonos, da 3, vamos a decir, 3 hacia adelante y 3 hacia atrás. Así que yo a veces trato de aprender 3 hacia adelante y 3 hacia atrás. 3 hacia adelante. Entonces la primera es tiroidea superior. Tiroidea superior va a ir, o sea, es una arteria que se devuelve, que tiene que bajar otra vez a buscar la tiroides. Recordemos que entonces la parte inferior, tiroidea, esta es tiroidea superior, rama de la carótida externa. En cambio, la tiroidea inferior es rama de la subclavia. Esa es la primera rama. La segunda rama es esta, que es la lingual, para la lengua sola. Esta otra es la facial. Fíjense que la arteria facial da este recorrido. Fíjense aquí, pasa por detrás del ángulo de la mandíbula. Después viene aquí y pasa aquí por debajo de la mandíbula. Esa es una arteria que nosotros nos podemos palpar aquí. Si nosotros hacemos esto, buscamos aquí el ángulo de la mandíbula y buscamos el borde inferior de la mandíbula y llega un momento en que caemos como en una escotadura. Caemos en una escotadura. Allí está la arteria. Lo que tienen que hacer es de pegar un poquito el dedo y van a sentir el pulso, porque no la tienen que apretar completo, porque si no pierde el pulso. Le dan suave y se van a sentir el pulso. Entonces imagínense si le dan a esa arteria, el lloro que va a tener esa arteria. Esa arteria hace un recorrido por toda la cara, por eso se llama facial. Desde aquí hace todo el recorrido pasando por un lado de la nariz y termina aquí en la base de la nariz. Y aún aquí, tuve un paciente que tuvo una herida a ese nivel y eso no hallábamos cómo parar el sangrado porque sangra bastante, aún a ese nivel que ya está lejos.
pero no había como pararle porque entonces le lavábamos, le caía en los ojos, todo eso. Bueno, gracias a Dios después al final sí se pudo parar el sangrado. Tenemos entonces esas tres por delante. Entonces, tiroidea superior, lingual, facial. Tiroidea superior, lingual, facial. Ahora por detrás, vamos a occipital, esta arteria occipital, esta que vemos aquí que es occipital, esta que es la auricular posterior, y una que se mete por allá, no sé dónde la señalé aquí, o creo que no la señalé, aquí está, faringea ascendente, occipital y retroauricular, o auricular posterior, occipital y faringea ascendente. Y las ramas terminales de la carótida, entonces es esta que tenemos aquí, la maxilar interna, y esta, la temporal superficial. La temporal superficial es la que cuando tenemos cefalea a veces, la sentimos que palpita aquí. Igual también nosotros ahorita, delante del oído, podemos palparnos aquí un pulso. Y esa es la temporal superficial. La maxilar interna se mete en las regiones profundas de la cara y les da dolores de cabeza a los maxilofaciales. Ahí están todas las ramitas por si se las quieren aprender. La maxilar tiene entre 14 y 15 ramas. Entonces, bueno, si un profesor les quiere dar dolores de cabeza, se las va a preguntar. Aquí está otra vez. A mí me les hicieron dar dolor de cabeza, me lo hicieron aprender, pero nunca me las preguntaron. Así que me di cuenta que no me sirvió mucho. Aquí está carótida externa y aquí están todas las maxilar. La maxilar interna con todo ese poco de ramas, meningia, no sé qué, petrosa, no sé qué, bueno, no sé. Todo ese poco de gente. Ya queda un minuto 46. Es importante que se aprendan el drenaje de los linfáticos. Tenemos los ganglios linfáticos, tenemos los ganglios occipitales que drena lo que es la piel del occipital. Tenemos los retroauriculares que drena este cuero cabelludo de este lado, de la región parietal. Los parotidios, que si hay una infección en la parótida, obviamente ellos se van a inflamar. Los submandibulares y submentonianos. Los submandibulares sobre todo se inflaman cuando hay amigdalitis. A veces uno examina a un paciente, el paciente te dice, tengo inflamados los ganglios aquí, ¿qué tal? Y resulta que lo que tiene es una amigdalitis. O sea, que él vino por algo que al final, cuando tú examinas, si tú piensas, ¿verdad? Si está inflamado aquí el submandibular, de ahí drena linfa que viene de la amígdala. Si la amígdala está infectada, lo puede inflamar. Hace el examen físico de la amígdala y ahí está la infección. Eso por si se lo pregunta algún profesor por ahí de introducción a la práctica médica. Tiene que aprenderse qué drena en cada uno de esos grupos ganglionares, porque esos grupos ganglionares se lo tienen que aprender, se tienen que aprender a examinarlo, entonces obviamente tienen que aprender de dónde viene la linfa de ellos. Vamos a hacer el cambio entonces.